Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas? Estamos Karina y yo nuevamente en la continuación de un video que realizamos ayer acerca del rechazo y el desprecio que provoca el narcisista o el psicópata o el ser oscuro hacia sus víctimas. Recuerden que todo esto es un proceso de victimización consciente, literalmente provocado, maquinado para desestabilizar y provocar sufrimiento en las víctimas. Entonces, ¿cómo hacer después de que nos damos cuenta de que estamos viviendo una situación similar de desprecio, de rechazo, donde cada vez va aumentando la dosis de gestos, de situaciones que incrementan el sufrimiento de la víctima? Cuando ya te diste cuenta, te vamos a hablar sobre pautas que son resilientes para la recuperación integral de tu mente y por lo tanto de todos los síntomas que presentas. Así que abrimos este tema diciéndote que vamos a darte pautas para que tú comiences a salir de ese trance hipnótico, para que te empieces a validar, a valorar y por lo tanto a comprender que lo que viviste no lo imaginaste, no te lo inventaste y que fue real. Así que, bueno, mi querida doctora y amiga, empezamos a marcar las pautas. Sí, por supuesto. Aquí hay que resaltar de tu valor no depende de su validación. Tu valor es intrínseco. Cuando tú crees que vales, cuando tú crees, actúas, cuando tú pones el límite, esa es tu voluntad y esta es la acción que va a romper todo vínculo traumático que haya generado en esa manipulación y en ese deseo. Veíamos cómo es que él, a través de esa frialdad, el psicópata integrado, ese me creo más que tú, esa denigración, ese rechazo, ese desprecio que hizo por ti, por días, por meses, por años, fue pensada y fue genuinamente hecha para tu destrucción. Entonces, cuando tú empiezas a retomar de voz directa desde tu más creencia más profunda, donde es hora de romper ese ciclo, donde dejas de ser ese, vamos a decir, objeto, esa cosa, ese basurero donde pues van dejando todo lo que no quieren, de esos desprecios, esos silencios, esas muecas. Veíamos como a veces hasta en la cara de Fuchi, ¿no? O sea, así como de, ay, no te bañaste, ay, no estás bonita, ay, te falta algo. Y ese comparativo que va a ir haciendo con las demás personas, mujeres, y entonces te va a traer a relación otra gente para compararte y asimismo humillarte. Y muchas veces ignorarte, porque también el silencio habla. Cuando no te mandan mensajes, cuando dicen que te dijeron y no te dijeron, o sea, hay incongruencia, hay falta de claridad, ¿sí? Y cuando empiezas a observar cada vez esa denigración por parte de tu persona y pudiste haber tenido mucha luz, mucha presencia, seguridad, y cómo es que a través de ese tiempo de tanta maldad, de tanto daño que te va haciendo a través del tiempo, te vas denigrando. Y si eras una profesional con esas aspiraciones, con esa libertad, con esa gran entusiasta, ¿verdad? Esa gran maravilla de crecer, de ir haciendo tus objetivos económicos, laborales, profesionales, te das cuenta que se va desinflando tu ser. Entonces, poner tus sueños, poner tu vida al lado de un psicópata integrado, de un narcisista, es totalmente vulnerable el resto de tus sueños, porque ellos se van a encargar de irlos rompiendo Claro, cada uno. apagar los sueños, apagar ese brillo, apagar tu salud, todo lo bueno que tengas lo van a ir apachurrando, eliminando, deshaciendo para verte hasta el
hasta las últimas consecuencias que es quitarte la vida. Estamos hablando de un tema muy delicado porque pareciera que esto es como amarillismo, como algo que no sucede cuando está sucediendo todos los días en el entorno intrafamiliar. Así que lo que le recomendamos a las víctimas de acoso psicológico es que primero, como decía Karina, es que validen el daño que les pasó. Hay que dejar de estar en la negación, muy importante, porque ese es un mecanismo de defensa, pero que necesitamos identificar inmediatamente que sí estamos dentro de este ciclo de abuso y que ya no lo vamos a negar. Ese es un paso bien importante, reconocer que sí fui dañada y vomitar la culpa, porque nos han metido toda la culpa, entonces, porque si no te habló, porque te rechazó, porque te despreció, fue por tu culpa. ¿Sí? Porque algo has de haber hecho para merecerte ese maltrato. Y mucho cuidado con la red de apoyo, porque si tienes personas que también en lo que tú quieres sacar, exorcizar esa culpabilidad, eh, no vas a permitir que alguien más venga en ese proceso de limpieza a darte dosis de culpa, porque eso va a hacer que regreses con ese maltratador. Así que no minimices el abuso psicológico, ¿sí? Además de reconocerlo y de romper la negación, hay que hacer contacto cero. Esto ya lo hablamos en otro momento, que va a ayudar a que las personas terminen de sacar toda esa toxicidad, ese veneno emocional de una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, el trabajo emocional con terapia especializada es muy importante para que no recaigan en esta situación de quizá yo tengo algo de culpa, empiezo con mi 50 y 50 y a querer repartir, entregarme 50% de culpabilidad y entonces está rumiando, pero ¿qué parte? ¿Qué hice mal? ¿Será que es verdad? Y empiezo a validarlo a él en vez de validarme a mí. Una parte muy profunda espiritual de autocompasión es recordar que tú fuiste inocente, que tú no planeaste esta situación macabra en la relación. Entonces, cuando tú te valides, vas a empezar a sanar de raíz, a profundidad. Vas a darte cuenta de que eso no era lo que tú querías y desde este lugar de resiliencia vas a empezar a vivir libremente, libre de este engaño y entonces vas a empezar a reconstruir tu autoestima. Esa que perdiste en esa relación, vas a empezar poco a poquito a recordar quién eras originalmente, antes de que te sembraran la duda, la culpa, la vergüenza, el miedo, y así poder reconectar con tus verdaderos valores, tu verdadero yo, no lo que te dijeron que tú eras. Y entonces te vas a tratar con autocompasión. Te vas a tratar como a un mejor amigo, una mejor amiga herida, que la puedes mirar ahí y que dices, no te lo merecías, no te merecías ese maltrato, ese rechazo. Y te vas a abrazar como nadie lo ha hecho. Y no vas a volver a permitir que nadie te baje con comentarios, con desaires, con gestos. De ninguna manera vas a permitir ese maltrato. Te vas a cuidar como nadie te cuidó. Y esa es parte de la recuperación del proceso después del vínculo traumático. Por supuesto. Y vemos cómo es cuando la persona se empieza a reconocer como inocente, empieza a pensar ya no por la semilla de veneno que implantaron en ella, en esa desconfianza, en esa destrucción, en esa minusvalía, en esa pobreza que otros sembraron, en ese basurero, en una metáfora diciéndolo de esta manera, sino que vas a empezar a distinguir entre lo que es el bien para ti y lo que es el mal. Yo en consulta he tenido personas que me dicen, es que nuestra comunidad generaliza este, este tipo de comportamientos como así son los hombres.
Así son de violentos, así son de mujeriegos, así nos pegan, así nos maltratan. ¿Normalizar será? Así es, ¿Normalizar? lo generalizan, lo normalizan, lo hacen parte de la vida cotidiana y Claro, entonces entre más mal las tratan, ellas más arrastradas en el piso adorándolos. A esos demonios psicópatas integrados narcisistas que lo único que han hecho es depredarlas, lastimarlas, compararlas, humillarlas a ella, a sus hijos y sus generaciones. Entonces, cuando esta adicción traumática, ¿sí?, se va dando continuamente, hay un refuerzo y castigo de esa traición que ellos están haciendo con ellas. Y mencionábamos sí, cómo les dan unas flores o simplemente les dicen, pues mira que estás conmigo, mira qué bien, mira, otras quisieran a este hombre como yo. Y entonces ellas lo siguen adorando, lo siguen elevando. Y todavía dicen, pues no es tan malo porque pues sí trabaja y nos da para comer. Oye, pero tú también trabajas y tus hijas también trabajan y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque lo normalizan. Ahora, entre sí, más se percibe este hombre como superior, sí, más o baja a su familia, más o baja a la persona. Pero, ¿qué pasa? Son claro. luz en la calle, son los buenitos de la calle, los buenitos de la familia. Y adentro son los mismos demonios gobernando en un infierno donde hay estrés, hay gritos, hay groserías, hay malas palabras, hay una continuidad de menosprecio, de denigración, de humillación, de un sentimiento de no valen, de no sirven, de no pueden, de son menos que yo. Esto es ingrato, ¿verdad? Pareciera que no existe, pero si ustedes están pasando por un tema similar o conocen al vecino o a la vecina, compartan esto para que ellos rompan ese trance o ellas rompan ese trance y que se den cuenta que la vida, pues sí es bella, pero depende con quién te juntas, depende con quién estés. Así es importante las relaciones seguras. Eso que acabas de decir es súper importante. Si tus relaciones tienen que ver con un entorno tóxico, donde ya hay un proceso de chivo expiatorización, donde están en tu contra, a veces todos pueden ir en contra de ti, te van a hacer dudar. ¿Por qué? Porque el psicópata integrado o estos seres que manipulan, que conocen muy bien el arte de manipular, van a empezar a hacer que otros te linchen para que tú creas que tú eres la que estás mal. Entonces, a veces los hijos o las familias se unen para linchar a la persona que tiene la razón, que hace las cosas correctamente, que es responsable, que es afectiva, que es honesta, y se van a encargar de dañarla para decir, ves, tú eres la culpable. Por eso el proceso de limpieza también no nada más es interna de creencias limitantes, estos juicios disfuncionales que tengo acerca de mi persona, sacar esas voces que no son mías y luego atravesar con esta limpieza de mi red alrededor. Si mi red de apoyo ya está, todos están intoxicados, me tendré que alejar un poco. Por eso el contacto cero es parte de la recuperación. Y bueno, no idealices el sufrimiento, esa es otra recomendación que ofrecemos para que cuando estés en esta limpieza no comiences a rumiar esta idea de esto que lo he vivido porque me va a hacer una mejor persona, porque ahora voy a ser una mejor versión, porque gracias a esto yo soy o puedo ser de esta manera. No idealices el sufrimiento, lo puedo llevar a muchos ámbitos donde el lenguaje que manejamos es generalmente de auto aniquilación, donde yo misma me invalido sin darme cuenta. ¿Sí? Es que una parte de mí sigue estando errónea. Y yo no quiero decir que los seres humanos no cometamos errores, los cometemos.
pero no intencionalmente, porque entonces si tú ya lo haces repetido en el tiempo, tienes una mala conducta, tienes una relación de pareja, tienes una amiga, tienes a una familia y tú repetidamente la maltratas con rechazo, con desprecio, con gestos, con palabras que son donde comparas, donde triangulas, o también no valoras a la persona y utilizas frases para hacerla que cada vez se sienta menos. Todo eso va siendo acoso psicológico. Repetido en el tiempo genera trauma, ¿sí? Genera estrés psicológico. Entonces, ¿qué necesitamos? Darnos cuenta de que si yo estoy viendo que una persona me lo hace una vez y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, ya no puedo disculpar. Necesito cortar esa relación. Por eso, para la red de apoyo y para nuestra recuperación y seguridad mental, emocional, espiritual, necesitamos ponernos a salvo. Y esto quiere decir hacer una limpieza de las personas que no me están ayudando para mi recuperación, así sea mi hijo, mi hija, su pareja y etcétera, ¿verdad? Entonces, hagamos esta limpieza mental, esta introspección. Hagamos este checklist para observar cómo es la pareja y para ver que es una tras otra, que no, que ya le dije una vez y me trajo flores y la siguiente vez lo volvió a hacer y me vuelve a traer flores. Esto ya no sirve. Ya no sirve cuando tengo que estar repitiendo el abecedario moral, el abecedario de la conducta del amor, ¿sí? Y aquí es donde hay que terminar de salir de esta disonancia cognitiva, ¿verdad? No debemos de ser ya tan pacientes porque vamos a tener retrocesos una y otra vez. Esta paciencia que es muy valiosa en algunos casos nos lleva a la autodestrucción cuando estamos aplicándola en lugares equivocados. Así que, pues, mucho cuidado porque la cura no las va a dar ni el perdón ni la paciencia en este caso. En este caso en particular, no funciona. Completamente de acuerdo. Ujú, Fíjate que vemos cómo la víctima se apega al agresor porque su sistema de apego ha sido secuestrado mediante esa manipulación emocional. Entonces, ella no puede ver lo que otros enfrente de ella, que están a su alrededor, sí están detectando esas alertas, esas pues avisos, esas señales que podrían librarla de más sufrimiento. Entonces ahí nos ponemos a meditar y decimos, ¿por qué cuando alguien quiere ayudar a una víctima, lo que recibe de la víctima es enojo, rechazo y defiende a quién? Pues a su depredador, porque veamos que ella lo adora. Ella lo pone en primer lugar. Ella tiene una adicción con ese hombre o él tiene una adicción con esa mujer. Entonces, justo ahí, cuando nosotros les hablamos de la verdad, lo que queremos es romper el trance y que ellas y ellos se den cuenta de que eso que están viviendo es un infierno en el mundo. Y eso no es amor, porque si una relación tóxica te está dañando, te duele y lo sientes en el alma y sigues ahí, entonces estás completamente esclavizado, estás completamente manipulado y hoy, aunque estés vivo, estás muerto en vida. Ahora, al mismo tiempo, la víctima está experimentando rechazo, frialdad hacia personas seguras o amorosas, ya que el cerebro ha asociado el amor con una intensidad de sufrimiento. Entonces, son personas que cuando les quieren dar atenciones, ay, no, no, este es como aburrido, ¿no? Este no, mi adoración es él. Oye, pero te dejan plantada, te hace cara de fuchi, no te habla, te ujú, deja esperando en momentos muy célebres, no está contigo. Tal vez ujú, tú eres la esposa, eres la hermana, eres la hija o tal vez eres la amante y estás esperando a que él te siga dando en cualquiera de estas versiones las migajas de atención, de validación, de un cariñito, de una sexualidad saludable o sana, donde se hacen anclajes, él los hace para que entonces cuando estés a
punto de tomar la decisión e irte y salvar tu vida, regreses porque entonces dices, no es tan malo y empieces a justificarlo. Entonces, fíjate cómo el John Bowlby y la neurociencia actual, el sistema de apego humano, busca seguridad. Pero cuando esta figura, pues finalmente está causando el trauma, se genera esa paradoja mental. Se ama a quien está destruyendo. Y entonces la instrucción, inclusive de falsas instrucciones espirituales, les han enseñado a ver a las víctimas, primero, que no son víctimas, y luego les dicen que ni se hagan las víctimas. Estos son los gurús, los falsos gurús, ¿ok? Que no se hagan las víctimas, que ellas están bien y que así es su cruz y que lo tienen que permitir, ¿sí? Y que tienen todavía que darle más para que un día él cambie o ella cambie. Y entonces en su No, le dicen que cruz. es un karma, que es un aprendizaje, que es una lección de vida, ¿no? Lo ven como algo muy, como un premio, de hecho, es como un trofeo haberte topado con una experiencia como esta, porque tú elegiste en otra vida eh, vivir algo así de grande para ganarte un lugar en el cielo, en el reino de Dios. Así es como lo manejan los gurús que tú estás comentando, mi querida. Así es, y entonces justo vemos cómo ahí se va generando una neurosis experimental, donde Pablo decía que el cerebro vive en un corticircuito entre huir y quedarse. Entonces, ahí es donde yo he visto a través de estos años trabajando con, especialmente con las mujeres, cómo están entre me quedo, me voy y se van haciendo más chiquitas, se van haciendo más pequeñas, se van deteriorando a tal grado que pues tú las veías antes con mucha energía y pues de repente ya no, y entonces ya les duele el cuerpo, ya no tienen ilusiones, entonces ya les depredó todo el tema económico. Hay quien en un momento dado hasta han sacado créditos para pues darles a ellos. Y en ese trance hipnótico y muy seductivo, el psicópata despliega una campaña de imagen y encanto superficial que induce a ese estado alterado de conciencia. Y entonces aquí viene la pregunta, mi queridísima maestra Gina, muy, muy grande y ¿Mm? decimos, bueno, ya, ya la despreció, ya la rechazó, y nosotros si estamos fuera de esa situación, ¿qué le debemos de decir o cómo podemos apoyar a esa víctima para que cuando nos acerquemos no nos agreda o no ponga también de por medio las palabras de ese manipulador? ¿Cómo se da esa ayuda cuando estamos fuera de ahí? A ver, esta pregunta realmente no la comprendí muy bien, Cari, pero sería la ayuda que se le da a quien, la red de apoyo hacia la víctima o cómo. Imagínate que una mamá está viendo que están maltratando a su hija y que le están haciendo luz de gas y ¿Ok? que la relación no es saludable de su pareja, ¿no? Y Claro, entonces ella se acerca y le dice, oye, hija, pues no está actuando bien este hombre. Y entonces la hija lo que hace es ponerse a la defensiva y decir, ay, mamá, es que a ti te cae muy mal, mejor arregla tus problemas, ¿sí? claro. Y entonces, Entiendo ya muy bien tu pregunta, sí. ya la entendí, gracias. Pues Sí. mira, Cari, que tú sabrás muy bien que el hecho de que una persona esté vinculada a el trauma, desde el trauma, no desde el amor, pues desde ese lugar es muy difícil que la víctima acepte un comentario para que o sea, no se va a dejar ayudar, ¿ok? Entonces hay que advertir, sobre todo si es la madre, imagínate, una madre quiere proteger a sus hijos. Si una madre lo ve, le va a decir, mira, yo estoy viendo esto muy puntual y no me quiero entrometer en tu relación porque no me toca, pero sí advertirte porque te amo. Y entonces le digo, pero muy puntual, a ver, acá tenemos que entender una cosa, mis queridos amigos, amigas. El abuso, el acoso, tiene nombre.
no es algo que la víctima se imagina o que siente no, que desconoce. Claro, en el proceso de cuando hay una disonancia cognitiva, sí hay una distorsión de la realidad, porque ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Y todo esto es por el acoso psicológico, ¿sí? Pero cuando la misma víctima ya eh, está como afuera, por decir, ya se quiere salir de la relación y empieza a tener la información adecuada y empieza a romper el trance, ahí podría empezar a aceptar la ayuda. Podría empezar a decir, ayúdame porque casi estoy en un proceso destructivo, autodestructivo, donde yo ya me creí muchas de estas historias en el acoso psicológico, sufro un trastorno de estrés postraumático y entonces pido ayuda, pero ya por un instinto de supervivencia. Y ahí sí puedo ir a solicitarla y entonces, bueno, cambia la cosa. Pero si estoy adentro y estoy viviendo inclusive los síntomas, y estoy en la disonancia, estoy apegada desde el trauma, no lo voy a aceptar. Solamente es advertirle y quedarnos tranquilos de que estamos brindando la ayuda. A menos de que sea un caso emergente, bueno, ahí tendríamos que actuar como un poco más de otra manera, ¿no? Creo que siempre hay que salvar las vidas mientras esté en nuestras manos y cuando la persona vemos que ya no puede con su vida. Ahí sí tendríamos que actuar de manera emergente, pero cuando la persona todavía es funcional, aunque tenga todo y presente todos los trastornos y los signos de abuso, de maltrato, pues debemos de mantener la distancia, la cordura, el respeto y sí advertir. Por amor, sí advertir. Yo soy de la idea que sí hay que decirle a las víctimas porque no lo pueden ver. Y a veces, a lo mejor ese hilito las lleva un día a decir, claro, tengo esa información y que le puede salvar la vida. Gracias. Es muy importante que si tú ya detectaste porque lo estás viviendo y esas palabras que te hemos compartido, ya vamos a ir cerrando, es que tú no aceptes ya migajas y que no lo llames amor. No aceptes que te traten como basura, como objeto, como cosa. Que tú retomes tu dignidad de ser humano, de un ser valioso. Es más tu espíritu, tu vida, tu cuerpo, que cualquier objeto que te puedas poner, llámese vestimenta, llámese títulos, llámese trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Todo lo demás es utilitario, ¿sí? Y es reemplazable. Entonces, cuando tú retomas tu valía, pones límites y empiezas a pedir ayuda. Claro. No, Recuerden que la recuperación, perdón, adelante. no hay que confundirnos en esa intensidad de, de deseo adictivo por estar con ese hombre que nos odia, evidentemente, con ese apego al perpetrador, que es una adicción a ese trauma, y no es una historia romántica. La historia se cuenta tal cual, en un catálogo de horrores, tal cual has vivido y la verdad te hace libre. Te pongas lo que te pongas, te hagas lo que te hagas, deja de estarle invirtiendo para hacer la imagen y la cosa y la muñequita y el objeto de ese demonio, de ese psicópata integrado. No permitas que te controlen el qué te pones, qué te quitas, el a quién le hablas, a quién no le hablas, que te esté moviendo los hilos. Dios nos dio libertad. Dios nos dio un cuerpo perfecto, hermoso. Hay que retomar nuestra valía, cuidándolo, protegiéndolo, haciendo esa conexión con Dios, ese agradecimiento, haciendo de nosotras una verdadera imagen de aceptación, imagen de perfección. Hay quienes me decían, es que ya me operé la nariz, el busto, las nalgas, y pues, ¿qué crees? Que sigue con otras. Y pues, ¿qué crees? Que me siento todavía peor después de todo lo que me hicieron y no logran llamar la atención. Acéptate tan bonita, tan hermosa como eres. Y hay una parte, ya para dejarte el último cierre, querida, donde recuerdo cuando el mismo Jesucristo, ¿sí? Nuestro Salvador, dice que Él se hizo pobre
para que nosotros fuéramos ricos. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ya las fuerzas humanas están tan deterioradas, entonces eleva tu espíritu. Y cuando ya volteas y no te tienes y no tienes ya a nadie, eleva tu espíritu. Recuerda que somos seres espirituales, somos seres que venimos por un gran propósito de vida. Retoma tu propósito alineado con la voluntad de Dios y cambia esa vida porque tú sí tienes el poder y la buena voluntad para hacerlo. Aunque no quieras hacerlo, salva tu vida. Adelante, mi querida. Sí, correcto. Bueno, pues las invitamos a romper el patrón. Recuerden que no es lineal, tendrán altas y bajas en este proceso, pero es importante que vayan sabiendo que estas subidas y bajadas al final vendrá la luz, la claridad, más allá del trauma, más allá de la disonancia. Así que, pues ánimo, un abrazo grande, compartan este video a más personas, nos harían un gran favor para que más gente pueda salvarse de estos vínculos traumáticos. Y bueno. Gracias, Cari, como siempre. Un abrazo a todos y hasta luego. Que Dios los guarde, que estén muy bien y que sigan teniendo luz y que sigan teniendo mucha esperanza, mucho amor y que nadie se las robe. Cuiden su alma. Y de toda cosa guardada, guarden su corazón porque de él mana la vida. Un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos Bendiciones. pronto. Bye bye.